Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este miércoles 19 de abril del año 2023. Sintoniza usted en este momento en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede usted escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Hoy recibo el saludo de, Pepita, se me fue el apellido de Pepita. Bueno, está en Houston, Pepita. San Pedra. Bueno, Enrique Pineda, Jocelyn Enrique Pineda, nos saluda, pregunta, ¿desde cuándo no dices determina el azar del señor portero? Eso era antes, yo llegaba a la estación allá en la avenida Moedano de la Castellana y al entrar el portero me daba el paquete de periódicos. Y yo decía, según el azar del señor portero, y leía en ese orden los periódicos. Hoy en día no hay señor portero y tampoco hay periódicos, así que no hay ningún azar. Y durante mucho tiempo mucha gente pensó que era Eleazar, el señor portero. María Alicia Cifontes, muchísimas gracias. María Alicia nos saluda desde Caracas en un día soleado. Pati Greco pregunta, ¿ya empezó? Sí, ya empecé. Carlos Cuevas en Filadelfia, Carmen Delgado en Medellín, Gerardo Serrao en Mérida, pero en la Mérida yucateca, Guillermo Lozada en Georgia, Gladys Melet. ¿Cómo están? La vida es corta. Bueno, entonces a disfrutarla desde ya. Johnny Vermont en Madrid, Estrella Suárez en Ciudad de México. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel y querida audiencia, a todos los que nos escuchan y comparten este día que en Venezuela es un día feriado, 19 de abril. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. ¿Qué ánimo? Dios. Buenos días a todos. Exacto. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid a todos nuestros oyentes. Un gran saludo para los compañeros en el estudio. Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, Flor. Buenos días, Laurita. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de abril, es el día de San Gálatas, San Sócrates. Yo no tenía idea que había un santo con el nombre del filósofo griego. Y tenemos dos vírgenes en el día de hoy, Nuestra Señora de los Milagros y Nuestra Señora de la Misericordia. Felicitaciones a todas aquellas que se llaman Milagros. Tengo varias Milagros, varias Mili. Felicitaciones a todas ellas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy repite la luna en Aries, menguante en Aries, luna de rapidez, luna de energía, luna para tomar decisiones sobre la marcha, como vaya viniendo, vamos viendo. Es una luna buena para hacer reclamos o denuncias, es la luna para competir en cualquier orden. Y atención, es muy fácil pelear o discutir con esta luna, así que no caiga en provocaciones. Luna menguante en Aries, sol en Aries, cuando nos amanece este miércoles 19 de abril del año 2023. Para el día de hoy vamos a ir a Washington para conversar con Celia Mendoza de La Voz de América a propósito del juicio contra Fox. Llegaron a un acuerdo
por casi 800 millones de dólares. En Madrid vamos a conversar con el profesor Alberto Priego a propósito del devenir de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin va al frente de batalla a saludar a los soldados y Zelensky hace lo propio. Vamos a conversar en Caracas con Félix Gerardo Arellano a propósito de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Caracas. Y en Quito vamos a conversar con el periodista Néstor Aguilera. Elvis salió en libertad tras ser capturado en Esmeraldas. Elvi, el presunto líder de uno de los grupos delictivos organizados. La crisis por la delincuencia ya en Ecuador está realmente grave, severa. Nuestro foro del día de hoy lo vamos a dedicar al terrorismo doméstico aquí en Estados Unidos. El 19 de abril de 1985, un camión cargado de explosivos estalló frente al edificio gubernamental de Oklahoma City, causando la muerte a 168 personas. El acto terrorista más mortífero hasta ese entonces en suelo estadounidense. Se calificó como terrorismo doméstico. Lo perpetró el ultraderechista Timothy McVeigh, conocido como el Unabomber. ¿Desapareció el terrorismo doméstico o todo lo contrario? Tenemos ahora otras maneras de violencia. Con el hashtag terrorismo doméstico vamos a abordar esto con Joseph Hage, especialista en terrorismo aquí en Miami, y con Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse. Ella está en Ciudad de México. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. Tenía hoy más santos para hoy 19 de abril, Laura. Tengo a San Mapálico, mártir, San Expedito, mártir, Santa Marta de Persia, virgen y mártir. Bueno, ¿se te pasaron esos o no te gustó Mapálico? Bueno, felicitaciones a Mapálico. En las efemérides del día de hoy, en 1692, el 16 de abril, se iniciaron los juicios de Salem, en Massachusetts, en los que numerosas mujeres fueron acusadas y perseguidas por brujería y actos demoníacos. Este hecho le sirvió a Arthur Miller para escribir muchos años después, en los 50, The Crucible, Las brujas de Salem en español, y lo hizo, fíjense ustedes, aprovechó aquel detalle histórico para protestar contra el macartismo que estaba en boga en ese momento en Hollywood. 19 de abril de 1810 se inicia el proceso de independencia en Venezuela tras la renuncia del capitán general Vicente Emparam. Se forma la Junta Suprema de Caracas, se firma el acta del 19 de abril. El 19 de abril de 1932 nació Fernando Botero, de manera que al día de hoy está cumpliendo 91 años el gran artista colombiano. El 19 de abril de 1960, hace 63 años, se creó la Copa Libertadores de América. Y en Colombia nació Gustavo Petro, de manera que hoy está cumpliendo 63 años el actual presidente de Colombia. En 1979 nació Kate Hudson, la hija de Goldie Hawn, la actriz estadounidense, de forma tal de que al día de hoy está cumpliendo 42 años. El 19 de abril de 1983, en el gobierno de Luis Herrera Campín, se inauguró el Teatro Teresa Carreño. En 1987, de manera tal de que está cumpliendo hoy 26 años, nada menos que María Sharapova, la gran tenista y modelo rusa. El 19 de abril de 1998, a los 84 años, falleció el gran Octavio Paz, gran ensayista mexicano, gran poeta, Premio Nobel de Literatura. El 19 de abril del año 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger
Es elegido Papa de la Iglesia Católica y adopta el nombre de Benedicto XVI. El 19 de abril del año 2010 murió Edwin El Inca Valero, un boxeador venezolano que tenía un récord impresionante, 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer round, 28 combates invicto, jamás perdió en el ring. Y su circunstancia fue terrible porque asesinó a la esposa, luego estuvo preso y en la cárcel tal día como hoy, en el año 2010, hace 13 años, se suicidó. Al año siguiente, el 19 de abril del año 2011, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y su hermano Raúl es elegido como su reemplazante. 7 años después, el 19 de abril, Miguel Díaz-Canel asume como presidente de Cuba, convirtiéndose en el sucesor de Raúl Castro. El 19 de abril de 1941 nació Roberto Carlos. 82 años está cumpliendo hoy Roberto Carlos. Al año siguiente, el 19 de abril de 1942, nació Alan Price. 3 años después, el 19 de abril de 1945, nació Piero. Y el 19 de abril de 1947 nació Mark Volman, compositor, músico y el líder de The Turtles. Son las 9:13 de la mañana, hora de llamar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Hani. Muchas gracias. Hello, ¿me escuchan? Hani, ahora sí te escucho. A ver, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás hoy, Hani? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar y saludos a todos los oyentes. Y bueno, como siempre, le traemos consejos de qué hacer cuando usted está involucrado en un accidente. Si usted es la víctima, nunca puede confiar en la compañía de seguro, ya que los seguros todos son iguales, sean de carro, de casa, de salud, nunca quieren pagar y ahorrarse el dinero. Por eso hay 3 cosas que usted tiene que hacer en la escena del accidente. Número 1, si usted es la víctima, quédese en la escena del accidente, llame al 911 y haga su reporte de policía, porque con este reporte el seguro no se puede negar a pagar y si se niega, los abogados pueden demandar. Número 2, tome fotos y videos de la escena del accidente y de los 2 carros. No solamente del carro de usted como víctima, sino también el carro chocado de la persona culpable, porque esto nos ayuda a nosotros mucho como evidencia. Usualmente el daño del carro sale, si hay muchos daños en el carro, la persona va a tener daños en su cuerpo también. Y es una de las evidencias que usamos. Y número 3, llámenos desde la escena del accidente, porque hay otros factores que le podemos ayudar. Esta llamada es completamente gratis, usted no nos debe un centavo y ya después con más calma, después que le ayudemos en la escena del accidente, si usted quiere hacer un reclamo o no, es su decisión final. Anote este número y guárdelo en su teléfono celular. 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55. Y esto equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que estamos 24/7. Usted nos puede llamar a cualquier hora del día, la noche, los fines de semana, tempranito de la mañana. Lo más importante es que no hable con el seguro, sino infórmese con un abogado como nosotros, especializados en accidentes, para obtener la máxima compensación monetaria. Su abogado, Hani Martínez Ward, le repito, 855-DOLOR55, 855-365-6755. Hani Martínez Ward es especialista en accidentes de automóviles, bicicletas, resbalones, en fin. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, 9:16 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Uno oye hablar de los presos políticos, oye hablar
de las situaciones terribles que se viven en una cárcel, de las torturas, las vejaciones, las humillaciones, pero lo oye, lo lee, pero es una realidad tan distante de esa vida apacible que solemos llevar a la luz del sol, que es muy difícil imaginárselo. Pues bien, meses atrás me encontré con un joven dirigente venezolano, Víctor Navarro. A él le conocí en las exposiciones que se hacían en los teatros del modelo de Naciones Unidas, ¿verdad? Donde los estudiantes iban y, siguiendo el patrón de debates de Naciones Unidas, levantaban varios casos. Allí conocí a Víctor, que venía de una barriada muy humilde en Caracas. Víctor, la última vez que estuvo acá, llevaba adelante un proyecto interesantísimo. Gracias a la realidad virtual, gracias a esos lentes que uno se pone, que son como una máscara, uno podía entrar en una cárcel. Él, que estuvo preso en el SEBIN, en el Helicoide en Caracas, logró diseñar todo esto, y cuando uno se ponía los lentes, entraba en el SEBIN, de manera tal de que ya no era imaginar o leer algo distante, sino que uno lo podía sentir. Un despacho de La Voz de América, fechado tanto en Washington como en Caracas, dice así: arrancar las uñas y los dientes, o el uso de descargas eléctricas, son algunos de los métodos que se estarían utilizando contra los presos políticos en Venezuela, según un informe divulgado por el Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, y la Organización de Estados Americanos. Este es el 6º informe de su tipo que el Instituto CASLA presenta en la OEA con el objetivo de denunciar crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. El instituto asegura haber tenido acceso de manera confidencial al manual de operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, donde se detalla la manera en que se ejecutan estas supuestas torturas, según dijeron en la presentación del informe. Aquí se presentan evidencias sobre los tormentos a los que son sometidos los venezolanos día a día para sostener la dictadura de Maduro, según dijo Héctor Chamis, el politólogo argentino, al momento de hacer la presentación, junto a Tamara Sujú, la directora del Instituto CASLA. Leo acá esta otra nota. La realidad virtual traslada a una celda de Nicaragua y a una celda de Venezuela al visitante de la exposición Latinoamérica sin presos políticos, que denuncia en Madrid el sufrimiento de los perseguidos y de sus familiares en estos países y otros países como Cuba. La exposición, hasta este próximo sábado, en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid, incluye una ruta fotográfica y la experimentación a través de la realidad virtual de cómo es la prisión del Helicoide, que tiene mayor cantidad de presos en Venezuela, y una celda de castigo en el complejo policial Evaristo Vázquez en Nicaragua. Los más de 1.400 presos políticos que hay hoy en Latinoamérica están siendo sometidos a torturas físicas y psicológicas, y aquellos que han sido liberados tienen secuelas, pues un preso político sigue siéndolo a un excarcelado, tal y como lamentó Raúl Emilio Baduel en la presentación de la muestra en Madrid. Baduel es hijo de Raúl Isaías Baduel, ministro de la Defensa de Hugo Chávez, y luego adversario de su dictadura. Falleció estando preso. Mi padre estuvo más de 12 años en cautiverio de muerte, y en la misma celda en la que falleció se encuentra en estos momentos mi hermano encarcelado, recordó Baduel. Es ver, sentir esa realidad. Estas cosas virtuales sirven también para tener acceso a esos otros elementos que, Dios quiera, no tengamos que vivir ni sufrir ninguno de nosotros. Latinoamérica sin presos políticos es la exposición en Madrid. Los que nos estén escuchando en Madrid
pueden acercarse. Fundación Carlos de Amberes. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Fox News acordó pagar a Dominion Voting Systems $787.5 millones para evitar un juicio en la demanda de la compañía de máquinas de votación que habría expuesto cómo Fox promovió mentiras sobre las elecciones presidenciales del 2020. El impresionante acuerdo surgió justo cuando se suponía que debían comenzar las declaraciones de apertura, poniendo fin abruptamente a un caso que había avergonzado a Fox News durante varios meses y planteó la posibilidad de que el fundador de la network, Robert Murdoch, y estrellas como Tucker Carlson y Sean Hannity tuvieran que testificar públicamente. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Por qué? Vamos a Washington. En la línea telefónica está Celia Mendoza, de La Voz de América. Buenos días, Celia. Buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos, Celia. A ver, ¿cómo se llegó a este acuerdo? ¿Qué se comenta? Se sabe que este acuerdo fue de último minuto. De hecho, aquellos que se encontraban dentro de la corte en Delaware indicaron que solo minutos antes de que el jurado pudiera empezar a escuchar los argumentos de apertura, se pudo ver como el abogado principal de Fox habría presentado un papel rápidamente que vio el abogado de Dominion. Inmediatamente se reunieron a puerta cerrada y lograron llegar a un acuerdo. Estas fueron las palabras que le entregó el juez a los miembros del jurado, asegurando que ellos habían llegado finalmente a una resolución de este problema, y obviamente tiene que ver con la decisión de Fox News de no querer pagar el precio público, el escarmiento público que podría significar que se entregara la evidencia. Recordemos que horas antes ellos habían reconocido que no se había entregado toda la evidencia, había información, conversaciones, mensajes de texto, y todo esto definitivamente llevó a que decidieran pagar una cifra nunca antes vista, por lo menos en este tipo de caso, donde estamos hablando de 787 billones de dólares, una cifra que ni siquiera es por la que está evaluada esta compañía, la cual fue hace unos meses comprada por un grupo de inversionistas. Algo importante dentro de esto fueron las palabras de los abogados de Dominion, que indicaron que este precio muestra que Fox News y que la democracia habían sido puestas en peligro y que este dinero representa esto mismo. Algo que es importante también, César Miguel, hay que recordar que los abogados no obligaron a Fox News a que colocara ningún tipo de declaración o de retracción dentro de sus declaraciones, y desde luego otra parte fundamental es que aseguraron que se verían en otros casos. Recordemos que Starmatics, que es otra de las compañías, podría ser la siguiente en empezar una demanda. Celia, que hayan pagado una cantidad que incluso es superior a lo que vale la compañía, evidencia es de alguna manera confesar, evidenciar culpabilidad. Ahora, dijiste algo interesante, evitaba a Fox y a sus principales estrellas, sus principales anclas, el tener que comparecer ante el público, ante el jurado, y por lo tanto la situación hubiese sido vergonzosa para todos ellos. Ahora, ya no hay de hecho un daño a la figura de estas personas y al prestigio de Fox News. Buenos días. No, así es. Esto sería básicamente lo que se espera, que esto no llevara a la opinión pública, pero se sabe
que las autoridades públicas siguen trabajando en tener más información. El público de Fox News no va a escuchar, la mayoría de ellos, lo que sucedió en la corte. Tendrían que ir a otros lugares. Pero es importante recordar y saber que durante este proceso se ha dado a conocer información que nunca antes se había dado. Y es parte de lo que básicamente mencionas, y es ¿qué va a hacer Fox News? ¿Cómo va a manejar esto? ¿Cuál es el precedente que este caso da? Algunos han criticado la decisión de Dominion de tomar el dinero, sin embargo hay que recordar que es una empresa y que esta cifra que no se haya mantenido sellada en los documentos, que se haya hecho público, que es esa cantidad, también tiene un mensaje. Así que esto definitivamente empieza a trabajar en esta situación. Y de la otra demanda que puede estar pendiente, ¿progresará? ¿Qué se sabe, Celia? Así es. Empiezan el proceso de descubrimiento. Recordemos que en este caso en particular ni siquiera llegamos al juicio y ya se supo mucha información que fue crítica. Estamos hablando de estos documentos, de las llamadas, de los mensajes de texto. Esto podría ser algo similar que podría estar sucediendo en Smartmatic, quien es la otra compañía que también está buscando esto. Y Dominion no se queda con ellos solamente. Podríamos ver que esto podría llevar a otras demandas que inclusive podría incluir a individuos, ya que estos se fueron contra Fox News como organización y ellos han asumido las consecuencias. Y después empezaría el siguiente, que estamos hablando acerca del tema de cómo individuos podrían también ahora darse cuenta que tendrían que llegar a un acuerdo con ellos, hacer pagos significativos o hacer retractarse, porque las demandas no solo serían criminales, pero también civiles. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Smartmatic es una empresa muy conocida por los venezolanos porque comenzó en Venezuela y eso dio pie a que Rudolph Giuliani y a través de Fox se corriera la voz de que la manipulación electoral tenía allí la mano el chavismo. En fin. Sigo con las noticias de Estados Unidos. Los republicanos del Senado bloquearon la solicitud del líder de la mayoría, Chuck Schumer, para reemplazar temporalmente a la senadora Dianne Feinstein con el senador Ben Cardin en el Comité Judicial del Senado en el día de ayer. Se esperaba que los republicanos bloquearan la medida, ya que la ausencia de la señora Feinstein tras ser hospitalizada con herpes zóster ha estancado los esfuerzos de los demócratas para avanzar en los candidatos judiciales. La elección de Schumer de reemplazar a Feinstein por Cardin no habría cambiado el cálculo para los republicanos, según un asistente senior del Partido Republicano que le dijo a Axios antes de la votación: ese barco ya ha zarpado. El adolescente afroamericano Ralph Jarr recibió 2 disparos en la cabeza y el brazo después de ir a la casa equivocada en Kansas City, Missouri, para recoger a sus hermanos menores. Andrew Lester, un hombre blanco de 84 años, le dijo a la policía que disparó contra el estudiante de honor, Jarl, de 16 años, por miedo. Eso ocurrió la semana pasada. Pero aún no se ha visto si Lester finalmente reclamará la autodefensa en la corte. El caso plantea nuevas preguntas sobre las relaciones raciales en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden hablará mañana con su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre el levantamiento de sanciones a Venezuela, algo que Washington estaría dispuesto a hacer, pero solo si resulta en la celebración de elecciones libres y justas. Imagino que será un tema de la conversación entre los dos presidentes, dijo Juan González, el principal asesor para América Latina de Biden, durante un foro organizado por la agencia EFE. 9:33 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal general Tarek William Saab informó que subió a 80 el número de detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción. Señaló en Twitter que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos, sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos. La Policía Nacional Anticorrupción detuvo en las últimas horas al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal de PDVSA, Ismael Serrano, por su presunta vinculación
con una trama de corrupción en la petrolera. Además de Serrano, quien también llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro de la empresa, fue detenido un hombre identificado como Salem Hassoun Atrach, presuntamente vinculado al caso de PDVSA y la Superintendencia de Criptoactivos. Y Leonel Azuaje, este último por supuestos hechos de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela. Nicolás Maduro recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, un encuentro con el que el funcionario que responde al régimen de Vladimir Putin cierra su visita en Caracas, donde los representantes de ambas naciones se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral. La reunión, celebrada en Miraflores, finalizó sin declaraciones a los medios, pese a que habían sido convocados para tal actividad. Son las 9:34 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebra hoy su sesión constitutiva tras las elecciones parlamentarias de marzo y tiene previsto, entre sus primeras decisiones, designar al presidente de la República. Los 470 diputados, en su inmensa mayoría miembros del Partido Comunista de Cuba, el único partido legal en el país, han realizado en los últimos días sus propuestas de forma secreta a una comisión de la Asamblea. No obstante, se prevé que resulte designado sin trabas el actual presidente del país para un segundo y último mandato, según estipula la Constitución. Hablamos del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Nicaragua retiró el placet que había concedido a Fernando Pons como nuevo embajador de la Unión Europea en Managua, debido al injerencista, atrevido e insolente comunicado, cita textual, divulgado por el organismo comunitario sobre la crisis que vive Nicaragua desde hace 5 años. Las autoridades colombianas acusaron a Margaret Lisset Chacón Zúñiga de haber participado en la planeación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo del año pasado en Cartagena de Indias. La mujer fue acusada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios en una moto acuática cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a la ciudad de Cartagena de Indias, celebrando su luna de miel con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Las autoridades de El Salvador no permitieron al Fondo Monetario Internacional hacer público el informe con los resultados de la revisión de su economía bajo el artículo 4 del convenio constitutivo del organismo. Las autoridades no han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal ni del comunicado de prensa correspondiente. Cita textual del oficio informativo del Fondo Monetario Internacional. 9:37 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia acusó hoy a Ucrania y a Naciones Unidas de los problemas actuales en la inspección de barcos que transportan grano en el Mar Negro, por lo que hay más de 1 millón de toneladas de cereal bloqueado, según el Ministerio Ruso de Exteriores. Actualmente, en el Centro Conjunto en Estambul de la Iniciativa del Grano existen dificultades con el registro de nuevos buques y la realización de inspecciones, señaló la portavoz de Exteriores rusa María Zaharova. Según Rusia, estos problemas surgen únicamente como resultado de las acciones de los representantes ucranianos, así como de los miembros de Naciones Unidas, quienes aparentemente no quieren o no pueden resistirlos. Cita textual. El ejército ruso atacó durante la pasada noche la región del puerto ucraniano de Odesa, en el Mar Negro, en el sur del país, con 12 drones kamikaze de fabricación iraní, de los que las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 10. La administración militar de la región de Odesa había informado previamente que uno de los aparatos no tripulados había impactado en una infraestructura pública, sin dar más detalles sobre el objetivo alcanzado.
La población de la India superará este año por 2.900.000 a la de China, convirtiéndose así la India en el país más poblado del mundo, con 1.428.600.000 habitantes, según el informe de población mundial de Naciones Unidas. El comandante de la Fuerza Aérea de Irán, Hamid Yahedi, destacó hoy, miércoles, que Teherán dará una respuesta aplastante a los enemigos si cometen un error contra el país. Esto después de que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, amenazara con destruir las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa si Israel llevaba a cabo la más mínima acción. La oposición de Corea del Sur ha pedido hoy al presidente Yoon Suk Yeol que evite hacer enemigos en caso de entregar finalmente asistencia armamentística a Ucrania en el marco de la invasión de Rusia. En Sudán, las explosiones y los intensos tiroteos sacudían hoy a la capital sudanesa en el quinto día consecutivo de combates, tras el rápido fracaso de una tregua con mediación internacional. El fracaso del alto al fuego sugiere que los dos generales rivales que luchan por el control del país están decididos a aplastarse mutuamente en un conflicto que podría alargarse. Sin indicios de respiro, los desesperados y atemorizados sudaneses, que llevan días atrapados en sus casas por la violencia, comenzaron a huir, según testigos. Residentes de varios vecindarios de Jartum, la capital de Sudán, contaron que podían ver a cientos de personas, entre las que había mujeres y niños que cargaban equipajes y se iban, bien a pie o en autos atestados. Jartum se ha convertido en una ciudad fantasma, dijo Atilla Abdallah Atilla, secretario del sindicato de doctores que seguía en la capital de Sudán. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy, #terrorismo doméstico. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. El 19 de abril del año 1995, en la ciudad de Oklahoma, Timothy McVeigh hizo estallar un potente explosivo en el edificio federal Alfred P. Murrah, dejando como resultado 168 muertos, 19 de ellos niños. Ha sido el atentado en ese momento más letal, más mortífero que se había llevado adelante. McVeigh era un extremista de derecha y lo hizo para reclamar, para protestar contra el Estado, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es terrorismo doméstico? Tengo por acá, estoy buscando una definición. El autor y psicólogo investigador de la CIA, Gary Jackson, especifica que el terrorismo doméstico o de cosecha propia es el acto de violencia en el que las víctimas dentro de un país son el objetivo de un perpetrador con la misma ciudadanía de esas víctimas. El FBI refina la definición de Jackson para incluir actos perpetrados por individuos y o grupos inspirados o asociados con movimientos principalmente estadounidenses que defienden ideologías extremistas de naturaleza política, religiosa, social, racial o ambiental. Hay terrorismo doméstico hoy en Estados Unidos porque estamos refiriendo a un hecho que ocurrió 28 años atrás, ¿verdad? Hay hoy casos como este. Pues vamos a abordar eso con nuestros foristas en esta mañana. Joseph Hagee es analista político especialista precisamente en estos temas de terrorismo aquí en Miami. Joseph, muy buenos días. Muchísimas gracias por participar en nuestro foro en esta mañana. Mucho gusto, buenos días. Gracias por la invitación. Y en Ciudad de México
está Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse. Fue directora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Roxana, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestra conversación. Muchas gracias, es un placer, gracias por la invitación. A ver, ¿qué entiende Joseph Hage por terrorismo doméstico? Bueno, para mí terrorismo es terrorismo que sea doméstico o internacional. Yo simplifico el terrorismo que es una organización criminal con ideología. Cuando interviene la ideología en la mente de la gente, ya se le va al sentido común y la lógica, porque la ideología supera el análisis de la persona y se queda todo como emocional relacionado a la ideología, y por eso cometen estos crímenes que no tienen sentido para la humanidad, porque cualquier ataque terrorista siempre hay víctimas que son civiles, niños, mujeres, que no tienen nada que ver con el tema. Pero eso lo que el terrorista, la persona que decide hacer este ataque, no toma en cuenta los daños colaterales. No es una agencia de gobierno que calcula que, bueno, esta operación si nos va a costar 2 civiles, no la podemos hacer, tenemos que proteger a los civiles. Yeah. Mientras que el terrorista, cuando busca ejecutar su misión, es lograr el objetivo de atacar a quien sea su objetivo, pero no importa el daño colateral. Es parte de la estrategia que ellos usan, y por eso vemos que los actos terroristas que sean a nivel de carteles o a nivel de transnacionales, organizaciones transnacionales, cuando hacen sus ataques siempre hay víctimas, daño colateral y víctimas inocentes que pagan precio también. Roxana, te hago la pregunta a ti también. ¿Qué es para ti terrorismo doméstico? Roxana Juárez Parra, en Ciudad de México. Bueno, pues yo coincido con Joseph. Una maniobra en donde alguien o un grupo va a perpetrar un acto que afecte, en el caso, por ejemplo, de Timothy McVeigh, que puso una bomba que hizo con explosivos, digamos, caseros, porque son explosivos que son componentes de una bomba que se pueden conseguir fácilmente, esto ya denominado ANFO, que por el simple hecho de él estar enojado, digamos, con el gobierno federal, él tomó la decisión de hacer estallar un edificio en donde se encontraban bebés, niños, porque había una guardería, y a mí me parece que el terrorismo doméstico es el terrorismo más complejo de todos los otros que pueda haber y que se pueden identificar. El terrorismo doméstico es imposible a veces identificarlo porque estamos hablando de lo que está pasando por la mente de una persona. En el caso, por ejemplo, de Timothy, hubiese sido quizá imposible prevenir que él estaba tan enojado como para poner una bomba. Entonces, el terrorismo doméstico es yo creo así, es una anomalía sociológica que puede existir en determinada zona, en determinado territorio, y que puede atentar con la vida de las personas o simplemente asustarlas como suele suceder con el terrorismo, y que es una de las acepciones. Hablaba Roxana Juárez Parra. A ver, perdón, hay terrorismo doméstico en Estados Unidos. Muchos consideran que sí, y ponen como ejemplo los sucesos del 6 de enero del año 2021 en el Capitolio. Cuando Roxana hace alusión al caso de Timothy McVeigh, hace alusión al caso de un individuo enloquecido que produjo una bomba que mató a muchos. En el caso de
por ejemplo, si se acepta que lo que ocurrió en el Capitolio es terrorismo doméstico, estamos hablando de una acción de muchos ciudadanos, nada menos que en el Capitolio de su país. Me gustaría tu opinión al respecto, Joseph, por favor. Mira, para elaborar un poco al acto de Timothy McVeigh. Timothy McVeigh planeó su acción el segundo aniversario del ataque a Mount Carmel en Texas, en Waco, Texas, para del FBI, el FBI que desmanteló, de hecho, se quemó y se murieron mucha gente por la acción de David Koresh, que era del Branch Davidian. Entonces, él arregló su ataque en Oklahoma City 2 años justo después del ataque de no el ataque, vamos a decir de que desmantelar la FBI, desmantelar esta organización que entre comillas era cristiana, pero tenía quién sabe lo que estaba haciendo el señor adentro y no quiso rendir para la FBI cuando fueron. Y el ataque fue tan violento en el sentido de que, no sé, digo, las investigaciones dicen que él prendió el fuego adentro y murieron mucha gente. Entonces esa fue una venganza. Y fue un acto no solitario, pero eran 2 personas y usó material fertilizantes. De hecho, el fertilizante este es conocido, que causó también la bomba más grande del siglo XX y XXI, o que estamos hasta el día de hoy, que no es bomba nuclear en el puerto de Beirut. Pero ahora, en el caso del 6 de enero, yo no estoy de acuerdo con la definición que la prensa está corriendo, que fue el ataque del 6 de enero, un acto organizado por terroristas domésticos para asaltar al Capitolio. Para mí, para que pueda ponerse de acuerdo 350 personas o 500 o lo que sea el número que llegó a entrar al Capitolio, que verdaderamente si la meta de ellos era derrocar al gobierno o secuestrar a los diputados en el Parlamento que llamamos nosotros el Congreso americano, tenían que haber hecho alguna organización, alguna planificación que pueda al menos tener algún resultado. Pero hasta el día de hoy, la FBI no pudo comprobar que ninguna de estas personas tenía armas, que ninguna de estas personas había planeado secuestrar o cerrar el compound y hacerlo una negociación con las fuerzas a cambio de algo, lo que sea. Tampoco hubo algún comprobante que había una persona organizando todo eso, que había un vínculo entre estas personas que entraron. No cabe duda que había personas que entraron al Capitolio que pertenecen de una manera cercana o lejana a organizaciones que la FBI considera terrorismo doméstico. Pero para lo que vimos en las investigaciones hasta el día de hoy, de que todo lo que pasó no fue en coordinación, una organización con la otra o una organización entre elementos. Es más, hay muchas todavía preguntas que quién incitó a parte de la violencia que ocurrió en el Capitolio, porque hay todavía gente que no han logrado identificarla, la FBI, Sí. para cuestionarlos. Claro, hay el caso de los Proud Boys que están llevando a juicio Sí, por Proud esto Boys es uno de ellos. y que estaban armados, Sí. y los Oath Keepers. No, pero no estaban armados, no había armas en el Capitolio, perdón, pero esto no se ha comprobado. Bueno, es la información que se maneja Sí, generalmente, la prensa, sí, que estaban pero armados, ¿no? sí, no, bueno. En fin, no sé qué decirte, yo sé, pero es la información No, que se digo maneja. porque yo leí la investigación del Congreso, pero no Mm. había armas, eso es lo que estoy diciendo. Bien, en todo caso, para ti eso no fue un hecho terrorista. No, para mí no es un hecho terrorista, para nada. No hubo terror.
No, no, hubo terror. El hecho de que uno entra a un lugar rompiendo puertas, rompiendo eso, ya empieza el terror. Pero el tema que va a llamarlo terrorista comparándolo con Oklahoma City o con otros actos que han hecho en el pasado los puertorriqueños cuando estallaron una bomba en el Congreso o lo que eso, nada que ver una cosa con la otra. Muy bien, leo lo siguiente, me gustaría como especialista la opinión de Roxana Juárez Parra. Leo esto, el terrorismo doméstico va en aumento, varios ataques han sido ampliamente reportados en los últimos años. Mayo del 2022, un individuo por motivos raciales disparó y mató a 10 personas en Buffalo, Nueva York. En 2018, en una sinagoga en Pittsburgh, dejó 11 personas muertas. También era un ataque con visos religiosos. Todos menos 8 estados de Estados Unidos experimentaron al menos un incidente de terrorismo doméstico entre el 2010 y el 2021. Y en los últimos 10 años, las investigaciones relacionadas con el terrorismo doméstico han crecido 357%. Estas cifras, ¿qué nos dicen? Estas estadísticas, ¿qué nos dicen? Le pregunto a Roxana Juárez Parra. Bueno, voy a hacer una acepción con el tema de, por ejemplo, de las personas que se arman, los jóvenes, y llegan a un colegio y entonces comienzan a disparar y generan terror. A mí me parece bueno, normalmente lo que sucede es que llega la policía, se le detiene y la prensa inmediatamente habla de no, a veces la prensa tiene el cuidado de hablar de terrorismo. Simplemente hablan de un muchacho, hacen la descripción de una muchacha que llega y hace disparos contra la población, contra determinado grupo en determinado lugar. Y normalmente lo que es preocupante de esto que acaba usted de leer es que normalmente se dice, bueno, es que el señor tenía un problema, pero es que las armas, y siempre el asunto de las armas acaba permeando en el análisis de la prensa, inclusive de las autoridades. Si hay un incremento de 300% de actos terroristas en Estados Unidos, en este caso, de lo que estamos hablando, eso me parece que tendría que llamarnos la atención desde el punto de vista sociológico, psicológico, antropológico, y tendríamos que tener mayor enfoque a la hora de abordar este tipo de eventos. Ya no son solamente las armas, son este vehículo emocional que está en las personas a la hora de perpetrar estos actos. Por ejemplo, en esta discoteca, me parece que fue en Miami, en donde Orlando. En Orlando, sí. Exacto, en donde hubo un tiroteo contra personas homosexuales, en su mayoría, porque era un bar homosexual. Estamos hablando de un enfoque homofóbico muy pareciera aparentemente muy fácilmente de denominar. Pero cuando se trata de jóvenes aparentemente con una vida normal, etcétera, tendríamos un momento de reflexión, se exigiría un momento de reflexión mucho más complejo que solamente hablar de las armas. Y creo que hasta ahora la respuesta siempre ha sido hablar de las armas. En México, por ejemplo, tenemos una serie de eventos en donde una chica o un chico agrede a otro hasta matarlo con una piedra. Entonces, digo, si tenemos este tipo de situaciones, nos están hablando no solamente de una anomalía sociológica, estamos hablando que no son las armas, que tendríamos que enfocar nuestras atenciones en todos, como autoridades, como sociedad, a un problema que ya no tiene solamente que ver con un grupo yihadista o con un grupo religioso o con un grupo político o separatista. Estamos hablando ya de una especie de enfermedad social que habría que atender desde otro punto de vista. Claro, en el caso que menciona usted, Roxana,
estamos hablando de individuos, ¿no? Como igual en el caso del Timothy McVeigh. Sin embargo, un individuo que entra a hacer una masacre dentro de una sinagoga tiene una inclinación ya. Hay un problema ideológico, religioso detrás, igual que la persona que asesina a 10 en un mercado donde todos son afroamericanos y él es blanco, hay una intención racial. Pero en todo caso me gustaría ahondar un poco más en la situación, en el sentido de, por ejemplo, y era como lo estaba definiendo Joseph Hage previamente, es decir, cuando hay un acto terrorista es un acto grupal, un acto de un grupo que tiene un líder y se organiza algo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este foro en la mañana de hoy, hashtag terrorismo doméstico. Esto es En Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, Ucrania, el ejército ucraniano recibió los primeros sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot, que se espera ayuden a Kiev a proteger sus cielos de los misiles rusos, anunció hoy el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Hoy nuestro hermoso cielo ucraniano se vuelve más seguro con la llegada de los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, tuiteó el ministro ucraniano, quien agradeció a Estados Unidos, Alemania y Países Bajos por haber cumplido su palabra. Por otra parte, el Pleno del Parlamento Europeo respaldó hoy la nueva capacidad europea de despliegue rápido que se activaría en caso de crisis, con 5.000 efectivos en cualquier lugar del mundo para defender los intereses de la Unión Europea y que debe estar plenamente operativa para el año 2025. Los eurodiputados aprobaron esta resolución en ese sentido con 444 votos a favor y 96 en contra y 86 abstenciones. Gracias, Flor Alicia. Hablando de Patriot, no solo hay cohetes Patriot, también hay una ley Patriot, ley patriota, que en la sección 802 define el terrorismo doméstico de la siguiente manera. Se entiende por terrorismo doméstico si la acción tiene la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coacción, o afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro. El acto ha de ocurrir dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. De lo contrario, el acto puede ser tratado como terrorismo internacional. Con esto regresamos a nuestro foro de hoy, hashtag terrorismo doméstico, con Roxana Juárez Parra y Joseph Hage. Le pregunto a Joseph, por ejemplo, en otros actos, entendiendo que, como definías, hay un grupo que se organiza para cometer el acto y tiene una conducción, tiene una dirección. Por ejemplo, cuando se trató de secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, y era un grupo que se tomó incluso fotografías y las distribuyeron a la prensa donde exhibían armas de asalto. ¿Eso cómo lo consideramos? Es un grupo que tenía la intención de causar daño, secuestrar a la gobernadora y ¿cómo se llama? Y actuar sobre eso. Es un grupo, pero por ejemplo, el tipo que entró a la sinagoga en Pittsburgh es un lobo solitario. Yo mencioné el grupo en general, pero también hay lobos solitarios a nivel internacional y a nivel doméstico también. Lo mismo, los lobos solitarios son gente que adoptan esta ideología y quieren actuar sobre ello sin tener un líder y son creativos y pueden perpetrar un acto terrorista. Pero yo también, digo, si estuviera en un foro, le hubiera aplaudido a Roxana porque tocó un punto muy importante, que sea para las armas de asalto o también que se le aplica al terrorismo doméstico, que es el tema sociológico, económico
en el país. Ujú. Porque ese tipo que, por tomar un ejemplo, que atacó la sinagoga en Pittsburgh, ese tipo no le salió el odio a los judíos entre un día y otro. Ese tipo viene arrastrando con estas ideas hace tiempo, que sea de niño o de joven, que tuvo alguna fricción a algún lado y lo que sea, ha escuchado. Entonces va acumulando esto y esto es un tema, nadie me va a convencer que tipo entre un día y otro salió con esta idea. El tipo ha hablado antes, ha dicho algo en su entorno, que sea social, familiar o algo parecido. Entonces, volvemos al tema que es sociológico, económico, quizás una persona que se siente muy desamparada y no sé qué, y se quita, de ahí busca en su entorno a quien culpar. Es un tema psicológico, sociológico al mismo tiempo. Entonces, aquí a donde hay que buscar las causas, como el tema de, ¿cómo se llama?, de David Koresh, si hubiera salido el tema con la ATF y la FBI más pacífico, con David Koresh captarlo y ponerlo preso, quizás Timothy McVeigh no hubiera llegado al punto de vengar de esta manera de la FBI poner este camión por Ya. vengar de ello. Entonces, hay muchas cosas en común con la palabra terrorismo, y luego internacional, luego doméstico, luego los lobos solitarios, y con los asaltos que estamos viendo en muchos lugares, como el tipo que entró en Texas al supermercado porque Sí. eran latinos, como el tipo negro que atacó con su carro la parada de Christmas creo, no sé en qué estado también fue. El otro de, ¿cómo se llama?, de Orlando, que fue un homofóbico. Pero, por ejemplo, este caso en particular que yo he estudiado del tipo de Orlando, yo agarré una frase que nadie la mencionó, que el padre, cuando salió a hablar con la prensa, que él dijo, exactamente dijo, que él le había dicho a su hijo que no es su trabajo juzgar a la gente, Dios los juzga. Entonces, poca gente le dio atención a esta declaración. Pero yo, conociendo la cultura, yo entendí en eso que él como su hijo tampoco aprueban de la homosexualidad, pero él trató de convencer a su hijo que él no tiene por qué castigarlos. Entonces, esto viene también de la casa, es una cosa sociológica familiar de dónde viene esta mentalidad de que, digo, yo no apruebo de los homosexuales, entonces tengo que matarlos, es mi deber, es una cosa porque son diferentes o porque mi cuestión religiosa no me permite tolerar cosas de esta naturaleza. Hablaba, Entonces, sí. aquí el tema sociológico es bien importante ver, porque si vamos a hablar de armas nada más, Estados Unidos no es el país por cápita, no es el país que más tiene armas en el mundo. El país que tiene más armas en el mundo por cápita es Suiza. Y Suiza es uno de los países más pacíficos del mundo. ¿Y por qué? Porque se educan diferente y tienen completamente un entorno social completamente diferente también. Interesantísimo eso. Hablaba Joseph Hagen, experto en terrorismo. Floralicia, nuestra productora, tiene una pregunta. Roxana, quería preguntarte, ¿qué impacto tienen las redes sociales y la cultura de los medios con la distribución de noticias sobre este tema, dejando como protagonista, digamos, principal al terrorista o al lobo solitario? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, a mí me parece que las redes sociales son muy, muy importantes. De hecho, hay algunos estudiosos que han adjudicado a la globalización, que viene en paquete completo porque incluye también las redes sociales, que la han de alguna manera puesto como en el centro de las causas por las cuales algunas veces existen estas anomalías enfocadas al terrorismo. Pongo un ejemplo simplemente. El reclutamiento del Daesh, de este grupo del Medio Oriente, a jóvenes, sobre todo europeos. Recordaremos cuántos jóvenes holandeses, belgas, fueron a la lucha en Siria a apoyar a este grupo,
y fue gracias a que tenían un éxito absoluto en las redes sociales, tenían presencia, tenían videos muy, muy atractivos. Entonces, para la juventud, para las personas jóvenes que están desenganchadas o no tienen digamos, están quizá abandonadas, también no hay mucha atención sobre ellos por parte de sus familias, o están en una familia en donde hay un problema de fragmentación, etcétera. Bueno, pues este tipo de videos, este tipo de propósito en la vida que les ofrecía Daesh es muy importante. Entonces, sí, las redes sociales efectivamente, no solamente, bueno, hemos visto que no solamente pueden ser un instrumento para el reclutamiento, como sucedió con el Daesh, también pueden ser un instrumento para que quienes no encuentran cabida o propósito en la vida, por simplificar un poco esta anomalía psicológica, encuentren el sentido de su vida en este tipo de propaganda en las redes sociales. Además, recordemos una cosa, también los estudiosos, hay estudiosos, esto se ha estado analizando profundamente, cómo las democracias inclusive se encuentran ahora frente al peligro de que a partir de las redes sociales nosotros, la humanidad, estamos ensimismándonos porque lo que queremos oír, lo que queremos saber, conforme a nuestros preceptos, a nuestra forma de pensar, eso es lo que elegimos para enterarnos. Entonces, estos espacios tan enfocados a quizá una disrupción social, un complejo de inferioridad o cualquier cosa que las personas tengan, esto reproduce el odio y digamos, digamos, reproduce este tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, eso es lo que pienso. Pienso que las redes sociales son un instrumento que además está fuera del control gubernamental y eso me parece muy peligroso. Muchísimas gracias a Roxana Juárez Parra. Roxana es analista senior de Southern Pulse y fue directora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Nos habló desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Roxana, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Y en la ciudad de Miami nos ha acompañado Joseph Hage, analista político, es especialista en temas del Medio Oriente en general, pero es también especialista en temas de terrorismo. Muchísimas gracias, Joseph. Te dejo la palabra a manera de conclusión. Gracias a ustedes por este encuentro. Roxana, mucho gusto. Me dio gusto escuchar su opinión y me voy a quedar repitiéndolo el tema sociológico mucho aquí porque es un tema importante y hay que seguirlo. Y lo de las redes sociales es un arma con doble fila. Lo mismo que puede reclutar la mujer iraní a cientos de miles de mujeres para enfrentar al gobierno opresor de Irán, al mismo tiempo se pueden también reclutar cientos de miles de personas para derrocar a un gobierno. Es un arma de doble fila, por eso Irán, al primer momento que se levantó el pueblo, cortaron las redes sociales. Así es. Muchísimas gracias, Joseph. Que tengan buen día a todos. A manera de conclusión, Leo, hubo 231 incidentes, es decir, ataques o complots que cumplieron con la definición de terrorismo doméstico entre el 2010 y el 2021, según el Departamento de Seguridad Nacional, el Department of Home Security. Ocurrieron en todo el territorio de Estados Unidos, pero la mayor cantidad de incidentes ocurrió en estados con áreas metropolitanas importantes como California, con las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, Nueva York, en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. El reloj indica 10:21 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón.
en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24 de la mañana. El presidente Vladimir Putin ha visitado los puestos de mando de las fuerzas del Kremlin que combaten en Ucrania por segunda vez en 2 meses, según se informó en el día de ayer. Y el presidente Volodymyr Zelensky hizo lo propio, visitando las tropas en el frente ucraniano. Estamos a 19 de abril del 2023. ¿En qué estado se encuentra la guerra en este momento cuando no se dio lo que amenazaban la gran ofensiva primaveral por parte de Ucrania, más las revelaciones que vinieron con la filtración de documentos en el Pentágono? Vamos hasta Madrid, allí está el profesor Alberto Priego, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿En qué estado se encuentra la guerra en este momento, Alberto? Pues ahora mismo seguimos en el parón que nos metimos en noviembre, con posiciones bastante estáticas. Todos estamos esperando a que los ucranianos realmente sean capaces de hacer la ofensiva, ¿no? De llevar a cabo la ofensiva. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual no han empezado. Es verdad que hasta hace no muchas semanas las condiciones meteorológicas y el suelo no eran las adecuadas, pero ahora mismo sí que se darían esas condiciones. Podría ser por que tienen que llegar todavía algunos tanques y algunas piezas de artillería, pero probablemente la razón por la que no ha comenzado es porque Ucrania intenta recuperar el factor sorpresa que perdió cuando hizo público que iba a hacer esa ofensiva. A ver, ¿en qué medida la filtración de los documentos del Pentágono ha afectado la estrategia de guerra? Bueno, es difícil saber si la filtración es una filtración buscada o si es una filtración real. Eso no es fácil saberlo. Hay quien dice que es una filtración real provocada por una brecha de seguridad o por un descuido, y hay quien dice que esa filtración verdaderamente no tiene la información que los rusos quieren oír y que probablemente sea pues un señuelo que se ha lanzado para que los rusos cambien sus posiciones y probablemente para mejorar la estrategia. A mí me recuerda mucho a la situación de agosto, cuando todo el mundo pensaba que los ucranianos no se lanzaban al ataque y que de repente pues se lanzó un ataque sobre una zona que en principio no parecía que fuera a ser la zona objetivo, ¿no? En lugar de irnos al sur, pues fuimos al este. Yo creo que en cualquier momento, ayer por ejemplo hubo un amago, incluso algunos cuentas oficiales ucranianas en las que parecía que iba a iniciarse la ofensiva, ¿no? Y provocó movimiento de las tropas rusas. El ministro de Defensa, Reznikov, ha publicado un tuit. Ahora recién dice: hoy nuestro hermoso cielo ucraniano se vuelve más seguro con la llegada de los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. ¿Es esto parte de propaganda? ¿Qué tan importante es la llegada de estos sistemas Patriot? Sí, a ver, son muy importantes, la verdad, porque es una concesión que hace Estados Unidos. Muy pocos países tienen ese sistema, que es el sistema más avanzado, y cuando se concedió estos sistemas, la cesión, se planteó que con una o dos baterías, que es lo que van a tener por el momento, podrían cubrir prácticamente todo el cielo de Kiev, que una parte de las baterías antiaéreas y otros sistemas que hay desplegados en Kiev podrían utilizarse para mandarlos al frente, ¿no? Y preparar bien la ofensiva. Puede ser, por fecha coincide. Es verdad que el entrenamiento de estos sistemas suele llevar 2 años y les ha llevado más o menos 6 meses. Y también, por ejemplo,
hoy el Ministerio de Defensa de España. Tampoco es que, digamos, es una fuente fiable, ¿no? También digamos que estamos colaborando en la estrategia ucraniana. Pero en todo caso, el Ministerio de Defensa de España ha hecho público que algunos de los tanques que hemos prometido están preparados y que están ya embarcando en el puerto de Santander. Entonces, yo creo que hay mucho juego a intentar despistar y a intentar desinformar para provocar una reacción en las tropas rusas que permita recuperar esa iniciativa. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Gracias a vosotros. Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas en Madrid. Son las 10:29 de la mañana y me da muchísimo gusto recibir en el estudio en este momento a Fernando Mendoza. Nando, han pasado ustedes por Nando Grill, en cualquiera de las dos sucursales, han comido la carne en vara. Bueno, ese es Fernando Mendoza. Bienvenido, Fernando, al programa en esta mañana. Gracias, César. Bueno, te aclaro que son 3, no son 2. Bueno, es que vamos a hablar del tercero, ¿no? Tenemos 3 ya, de por sí. Tenemos en Homestead, en Doral y en Westchester. Y estamos ahorita para abrir el cuarto en West Kendall y vamos a abrir en Orlando próximamente también. Y caramba, ¿cómo ha sido ese crecimiento tan fuerte? Mira, yo creo que todo ha sido, primero que nada, gracias al apoyo de Dios, que siempre nos hemos enfocado en Él y estando con Él. Al apoyo de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres y por supuesto a toda la clientela que nos ha venido apoyando en este proyecto que empezamos desde hace casi 4 años. Empezamos como un servicio de catering y bueno, lo hemos ido llevando a otra escala, dando a conocer nuestro producto, nuestra gastronomía, también dejando en alto nuestra cultura, nuestro folclore venezolano, que no se olvide, ya que estamos en un país que nos abrió las puertas a todos nosotros, los venezolanos, pero tenemos que dejar en alto nuestros valores, para que nuestros hijos no se lo olviden lo que somos nosotros los venezolanos en cuanto a la arepa, a la cachapa, a la carne, a las hallacas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos estos 4 restaurantes funcionan con el mismo concepto, la churrata, la arpa 4 y maracas y la carne en vara. No, no son el mismo estilo, pero sí es la misma gastronomía, es el mismo menú. El más grande que tenemos es en Homestead. Ahí podemos sentar, bueno, donde tú estuviste en la inauguración. Sí. Ahí podemos sentar a 600 personas. Ahí estamos abiertos sábado y domingo. Ofrecemos show musical totalmente gratis para todas las personas que nos visitan. Y en el Doral estamos abiertos, Doral y Westchester abiertos de lunes a domingo. En Doral también tenemos música en vivo. Fue donde nos iniciamos, nuestra casa pionera. Y bueno, hemos venido llevando todo esto a toda la cultura. Nos enfocamos también en las culturas cubanas, que es la cultura más grande aquí en Miami. Claro. Tenemos puertorriqueña, hondureña, nicaragüense, de todas esas partes que les gusta la comida nuestra. ¿Y el cuarto? Es en West Kendall. Estamos ahorita ya enfocándonos en otro concepto, que es un concepto de restaurante cerrado, y vamos a estar ubicados por el área de West Kendall en London Square, en un centro comercial que se llama London Square. Ahí vamos a estar abierto en los próximos meses, si Dios quiere. Estamos ahorita ya en el tema de remodelación, en el tema de permiso y todo ese tipo de cosas. Cuando dice el restaurante cerrado, ¿va a ser la misma oferta, carne en vara? Es el mismo menú. Muy bien. Es el mismo menú. Me pasó aquí, Floralicia, un dato. ¿Cuántas cachapas, empanadas, arepas venden ustedes de forma regular al mes? Mira, son varias. Son varias. Mira, la empanada no es tanto el fuerte. Te puedo decir que en carne vendemos alrededor de 5,000 libras semanal, ¿ok? De carne en vara. De cachapas superamos las 2,000 cachapas semanales. Y bueno, es bastante la aceptación que hemos tenido de todas las nacionalidades, no solo lo de nosotros los venezolanos. El cubano le encanta lo que es la cachapa, le encanta las arepas, le encantan las empanadas venezolanas. Me he quedado impresionado que vienen también personas de otras partes de los Estados Unidos y del mundo, que a través de las redes sociales se han dado cuenta de lo que es Nando Grill. Todas estas miles de libras, ¿de dónde vienen? No, vienen las de carne para prepararlas en vara. Sí, son de aquí de Estados Unidos. No. Obviamente, pero lo que quiero decir es cómo te llegan y cómo las preparan ustedes.
No, todo eso llega empaquetado, llega hasta nuestro centro de acopio. De ahí vamos mandando a las 3 sedes que tenemos ahorita abiertas. Y bueno, después se hace toda la preparación que bueno, es el secreto del mago que nunca revela. Ajá, pero danos una pista. Porque los magos te dicen nada por aquí, nada por allá, pero te muestran la mano, ¿no? Claro Después que sí. Y después aparece el conejo, ¿no? Bueno, todo lo preparamos en leña, ¿ok? La cocción y el término que desea el cliente, nosotros se lo damos y se lo brindamos, pues, como lo deseen ellos. Pero todo es hecho a la leña, nada con gas ni con carbón. Maravilloso, maravilloso. ¿Aceptan ustedes reservaciones para...? No, nosotros todo lo manejamos por orden de llegada, ¿ok? Tenemos un host que recibe a todas las personas y tratamos siempre de llevarlos para que se sienten lo más rápido posible. Pues si hay que esperar, bueno, ahí habrá que esperar un poquitico. Y mientras esperan, pueden... Sí, pueden ingerir cualquier bebida, lo que deseen, pues. ¿Cualquier bebida? Cualquier bebida. Full bar. Full bar. Oh, caramba. Hay de todo. Cuéntanos de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes en esto, Nando? Mira, mi experiencia viene de Venezuela. Yo soy de origen de Tinaquillo, estado Cogede. Esto de la carne en vara lo hacíamos nosotros por hobby en la finca, pero en realidad en este país yo llegué como un inmigrante más haciendo cualquier trabajo que se presenta, ¿no? Yo hacía Uber, yo hacía Amazon, yo era manager de un condominio, pero cuando me cerraron mis aplicaciones, Dios me dijo que tenía que hacer algo adicional a mi trabajo. Y es por eso que creamos el catering de Nando Grill. Al principio no entendía por qué me habían cerrado las aplicaciones, pero después entendí por qué Dios me había dicho que tenía que empezar en otro proyecto. Yo quiero confesar que cuando yo fui a Nando Grill ahí en Homestead, la pasé pero de maravillas, de maravillas. Gracias. Y ciertamente hay un momento en que uno como que no se da abasto y come porque es todo tan delicioso, más la música y en fin, tantas maravillas que hay allí. Sí. Te felicito, Nando, porque ha sido una empresa, pues un emprendimiento con mucho esfuerzo y el éxito ya lo tienes allí. Amén, gracias. Gracias por el apoyo. Vamos a repetir dónde está Nando Grill en este momento, en Homestead. Homestead, Doral, Westchester, próximamente en West Kendall y en Orlando. Muy bien. Nando Fernando Mendoza. Gracias por venir, Fernando, y Gracias a ustedes. y que sigan los éxitos. Amén, claro que sí. Son las 10:36 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en este país requiere de muchos trámites que debes realizar con la asesoría de un abogado con mucha experiencia. Ese es el caso del escritorio Canero Fadul Immigration. Ellos tienen más de 55 años de experiencia combinada y te van a acompañar en todo el proceso migratorio. Anota por favor este teléfono, 305-579-9218, 305-579-9218, y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:37 de la mañana. Vengamos al presente. El canciller ruso Sergei Lavrov ha ido a Caracas, fue recibido entre sonrisas y mucha cordialidad por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y luego se reunió con Nicolás Maduro para concluir la gira. ¿Qué espera Venezuela de esta gira? Vamos a Caracas, allí está el internacionalista profesor en la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano. Félix, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. ¿Qué busca Venezuela de esta visita? Mira, busca lo que ha buscado constantemente, que es geopolítica, es sentirse protagónica, es sentirle y decirle al mundo y sobre todo al país que no está sola, que está en la cúspide de la pirámide, que hasta acá viene Putin si fuera necesario, que en cualquier momento llega Xi Jinping, pero resulta que el más importante de ellos, que sería Xi Jinping, no viene, ni tampoco está muy dispuesto a seguir dándole recursos a un pozo sin fondo. Y lo de Rusia, pues le beneficia más a Rusia,
porque de nuevo está en el mismo juego de demostrar que no está aislado, que los países en desarrollo no votaron todos en Naciones Unidas contra él, que tiene aliados en el mundo entero como Siria, como Corea del Norte, pero también en América Latina como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero bueno, también Brasil. Entonces es un juego absolutamente geopolítico, geoestratégico, sin mayores resultados porque Rusia está muy débil, no tiene recursos, era el operador financiero de la revolución bolivariana, cuando las sanciones de Estados Unidos, Rusia se posicionó como operador financiero, tenía muy buenas relaciones el sistema financiero ruso con Europa, Rusia servía de intermediario, ya no. Ahora además es un competidor porque los precios del petróleo, el petróleo ruso y el venezolano, se venden a descuento en el mercado internacional y compiten con pobres precios para buscar algún mercado. De tal manera que es básicamente geopolítica, geoestrategia, siempre enfocada en agredir y atacar a los Estados Unidos. Creo que Biden lo está haciendo muy bien, muy pragmático, se reúne con Lula, se reúne con Colombia, crea puentes y va desmontando la farsa. Ya que mencionas a Biden y mencionaste las sanciones, Félix, ¿qué nos dices de las declaraciones del embajador colombiano en Caracas, que a veces pareciera el embajador de Maduro en Bogotá, Armando Benedetti, en el sentido de que solo se va a hablar de sanciones y que eso ya está de acuerdo con el presidente Biden para levantarlas antes de tal fecha porque viene la campaña electoral en Estados Unidos? Me gustaría tu opinión, por favor. Yo creo que la primera parte es cierto, o sea, la primera parte, que la reunión Petro va a tratar de concentrarla en el tema sanciones, sí. Bueno, tratando de dar una señal de equilibrio que le interesa al interior de Colombia, porque es que Petro se está debilitando cada vez más en Colombia, sus aliados en el Congreso, el fiscal, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Bueno, para dar una señal de equilibrio, ha invitado a la oposición democrática a Bogotá y la va a tener allí ahora parece que más de un día en diálogos, en conversaciones, pero sí creo que la reunión del 25, si se sigue manteniendo, el tema central es el tema que le beneficia a Maduro. Petro, para no perder el respaldo de Maduro, que le resulta fundamentalísimo en el tema paz total, en el tema ELN, FARC disidente, en monómeros, etcétera, para tener el apoyo de Maduro, la amistad de Maduro, por así decirlo, pues sí, va a concentrar esta reunión en el tema sanciones y seguramente habrá algún informe que demuestre ineficiencia de las sanciones, el caso de Cuba, etcétera. Pero Estados Unidos está claro, lo dijo el asesor González, ya vivieron la experiencia con Cuba, Barack Obama, se dio, Cuba no se dio nada, no creo que eso se va a volver a repetir. Entonces, de tal manera que la reunión del 25, pues muy débil. No hay que hacerse mayor expectativa. Que Petro ayude a crear puentes, bienvenido. Que la declaración hable algo del restablecimiento de la democracia, que toque el tema de la diáspora, de la situación de los migrantes, excelente. Pero no va a ir más allá. Lo que quiere Maduro, no creo que tampoco lo logre todo. Va a lograr que el tema de sanciones sea el titular, pero no va a lograr que se acabe México, no va a lograr la presión para acabar la negociación, porque él no quiere ir a lo que hay que ir ya, que es a lo sustancial, a lo político. Ya, muy interesante lo que nos has comentado, Félix. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Cordiales saludos. Félix Gerardo Arellano es internacionalista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, nos habló desde Caracas. Son las 10:43 de la mañana, una pausa muy breve y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Néstor Aguilera. Néstor, buenos días, gracias por atendernos. Néstor. No tengo a Néstor todavía. Bien, mientras Laura localiza a Néstor, voy a narrar lo siguiente.
Elvi salió en libertad tras ser capturado en Esmeraldas. Elvi había sido detenido en Ecuador por presuntos nexos con la disidencia de las FARC. Alias Elvi, el presunto líder de uno de los grupos delictivos organizados, salió en libertad condicional por orden de un juez de Esmeraldas ayer 18 de abril. Elvi fue capturado por policías y militares que hicieron un operativo en el sector del cementerio en Esmeraldas la noche del 16 de abril. Pasó 2 días detenido, sale en libertad. ¿Por qué este juez ordenó la libertad? ¿Quién es Elvi? Ya tenemos a Néstor. Néstor, ¿estás con nosotros? Sí, César Miguel, te estuve escuchando en todo momento. Lamentablemente parece que hubo algún pequeño problema o desajuste en la comunicación desde acá, desde Quito. Ya está con nosotros. ¿Quién es Elvi, Néstor? Bueno, de acuerdo con la versión oficial, César Miguel, y nuevamente un gusto saludarte en esta mañana, se trata de un peligroso delincuente líder, o aparentemente uno de los líderes de una de las organizaciones criminales que viene operando con fuerza, especialmente en la provincia de Esmeraldas. Estamos hablando, César Miguel, para entenderlo geográficamente, de la provincia localizada hacia el extremo norte y también hacia el occidente del Ecuador, limítrofe con el departamento de Nariño, muy cerca de la ciudad de Tumaco, una zona afectada por la actividad vinculada con el narcotráfico y que también ha sido objeto de otras actividades ilícitas, llámese tráfico de combustible y todo tipo de actividades relacionadas con toda esta serie de situaciones vinculadas principalmente al narcotráfico. De esta manera ha estado operando este ciudadano, alias Elvi, que en un primer momento se conoció, fue capturado por las Fuerzas Armadas, luego de una intensa búsqueda, y recordemos, hagamos un poquito de memoria, César Miguel, esta captura obedeció a una serie de operaciones militares y policiales que se están llevando a cabo no solamente en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, sino también en otros lugares, debido a que hace algunos días, y seguramente ustedes conocieron, hubo una masacre, incursionó un grupo armado en el puerto pesquero de la ciudad de Esmeraldas. Lamentablemente, producto de eso, fallecieron 9 personas. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia en el área de seguridad y esto motivó que se diera finalmente con la captura de este peligroso delincuente. Lamentablemente, y esto no se entiende afuera, César Miguel, pero en el Ecuador estamos viviendo una situación de exacerbación de los índices de violencia e inseguridad y que adicionalmente viene enmarcada también por una serie de problemas y dificultades a nivel del sector de la justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que jueces también llevados o motivados por abogados seguramente o muy probablemente vinculados a estas organizaciones criminales liberan con facilidad a peligrosos delincuentes, y esto es lo que a su vez ha provocado la indignación de todo el país, porque no es el primer caso, la liberación de este ciudadano, alias Elvi, que no estuvo ni siquiera 24 horas detenido. ¿Y el juez quién es? Similares que ha dado en los últimos días. ¿Y qué sabemos del juez? Porque hay situaciones, César Miguel, que están enmarcadas en lo que dice la Constitución, para muchos extremadamente garantista. Recordamos que esta Constitución está en vigencia desde el año 2008, durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, y para muchos ese exceso en las garantías que se brinda a las personas, incluidas las personas privadas de la libertad, es el que de alguna manera permite a abogados que sometan a decisión de jueces la posibilidad de ponerlos en libertad. Se aprovechan de estos vacíos para muchos en la normativa legal y ponen fácilmente en libertad a peligrosos delincuentes. Esto ha sucedido incluso recientemente con algunos políticos que han estado involucrados en actos de corrupción, que han salido con bastante facilidad. Vuelvo y repito, nadie sabe, digamos, todo el mundo sabe que hay problemas en la justicia, pero en el momento de liberar resulta que siempre termina siendo lo mismo y se apela a algunos artículos de la Constitución, también artículos de la normativa legal, llámese Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que está vigente acá en nuestro país, y esto es lo que está permitiendo liberar a ciudadanos como este alias Elvi. Sí. Néstor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Como siempre, un placer poder acompañarte, César Miguel. Néstor Aguilera, de La Voz de América, desde Quito, 10:52.
Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? César, 4 estadounidenses y 3 rusos fueron acusados formalmente por un gran jurado de Tampa, en Florida, de llevar a cabo en Estados Unidos una campaña de influencia maligna en favor de Rusia, que incluyó interferir en elecciones locales, según informó la Fiscalía. La acusación alega que los imputados rusos reclutaron, financiaron y dirigieron grupos políticos estadounidenses para actuar como agentes ilegales no registrados del gobierno ruso y sembrar discordia y difundir propaganda prorrusa. El principal acusado es Alexander Viktorovich Yonoviv, residente de Moscú, que fue el fundador y presidente del movimiento Antiglobalización de Rusia, una organización con sede en Moscú financiada por el gobierno ruso. Como parte de la campaña, presuntamente reclutó a miembros del Partido Socialista Popular Africano y el movimiento Uhuru en Florida, Black Hammer en Georgia y una organización de California mencionada en la acusación como Grupo Político 3 para actuar como agentes de Rusia en los Estados Unidos. Bien, gracias, Flor Alicia. Hoy, 19 de abril, es el Día del Aborigen Americano. Esto se estableció en el primer Congreso Indigenista Interamericano el 19 de abril de 1940 en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. Y hoy, 19 de abril, es el Día Mundial de la Bicicleta. A pedalear se ha dicho. Y 19 de abril es también, aunque usted no lo crea, el Día Mundial de los Simpson. Escuche esto. Hace más de 35 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpsons, y desde entonces, los miembros de la familia más famosa de los Estados Unidos y buena parte del mundo, y sus amigos, conocidos, vecinos y vecinillos, se han convertido ya en parte del imaginario colectivo. Precisamente por su 30 aniversario, se inauguró en 2017 el Día Mundial de los Simpson, que se celebra cada 19 de abril. Este Día Mundial es un reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense y de la sociedad en general. Feliz día, querido Homero. Son las 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.